tardes, Amalia. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias. Nos volvemos a juntar aquí desde esta nueva sección que empezamos a preparar para vosotros hablando de implantología, que espero que ya la hayáis visto. Y bueno, pues para hablar del segundo gran tema estrella que tenemos aquí en cirugía facial venidor, que es la rinoplastia, ¿no? Hace ya más de 15 años, si no me equivoco, doctor, que viene realizando este tratamiento de forma bastante vanguardista en la zona de Benidorm. Y bueno, tenemos un montón de casos casi semanalmente, usted opera, y nos gustaría pues bueno, intentar resolver dudas. Hemos tenido la suerte, y es la verdad un placer, Amalia, de verdad, que estés aquí para nosotros, no solamente como clínica que veamos tu satisfacción, sino que, bueno, que quieras colaborar en algo así, que encima pueda ayudar a mucha gente que esté dudosa, ¿no?, a la hora de realizar este tratamiento. Pues bueno, gracias, ¿no?, de nuestra parte. Y podríamos empezar contando qué es una rinoplastia, en qué consiste este tratamiento. Bueno, lo primero decir que dentro de lo que es nuestra área de trabajo, cara, boca, cuello, y nuestro eslogan, implantología es a la boca lo que la nariz es a la cara. O sea, dentro de cara, que es básicamente lo que hacemos nosotros, los cirujanos maxilofaciales, la rinoplastia es la técnica estrella. Es lo que más nos gusta y cada vez es por lo que más pregunta la gente y por lo que más primeras visitas tenemos. Y nada, ¿quieres saber qué es una rinoplastia? Pues la rinoplastia es la modificación de la estructura de la nariz. Bien porque hay un problema funcional, el paciente no respira bien, y muchas veces porque el problema es estético. Es una nariz disarmónica con el resto del rostro, el paciente no está contento con ella y los pacientes consultan. Entonces, en los últimos 10-15 años, pues la rinoplastia ha supuesto una gran revolución, en general las técnicas. Y antes eran cirugías pues como que daban un poco más de miedo a los pacientes. Se ponían escayolas en la cara, los grandes taponamientos, y digamos que todo eso ha evolucionado técnicamente, pues como todas las cirugías, y en la rinoplastia pues ahora se han incorporado procedimientos pues más mínimamente invasivos, se ha promulgado también mucho la anestesia local con la sedación, la rinoplastia ultrasónica, que ha sido también un revulsivo importante. Entonces digamos que se ha democratizado mucho el tema de la rinoplastia, entonces los pacientes se animan mucho más a consultar y a operarse, como el caso de Amalia. Es decir, que al final los miedos que hablamos también el día de los implantes, ¿no?, que los pacientes en el tema médico muchas veces, sobre todo cuando es una cuestión estética, que quizá no es tan, bueno, quizá no es tan vital, ¿no?, al menos para la vida, pues tenemos que encontrar el equilibrio entre las necesidades emocionales que podamos tener y a lo mejor esos miedos o esos riesgos que creemos que podemos asumir, ¿no? Entonces, ¿nos cuentas cómo viniste hacia aquí? ¿Qué es lo que te motivaba? ¿Qué es lo que necesitabas? ¿Qué buscabas? A ver, pues yo creo que necesitaba encontrar un equilibrio, ¿no?, tanto físico como emocionalmente. Pienso que hay muchas personas, ¿no?, que siempre tienen algún complejo o no se siente a gusto consigo mismo con alguna parte de su cuerpo o varias, ¿no?, que puede pasar. En mi caso era la nariz, yo no me encontraba bien conmigo misma, necesitaba pues eso, sentirme bien, encontrar ese punto de decir, jo, veía gente y qué bien ha quedado, ¿no?, sabía de varios casos y qué bien, ¿por qué yo no? ¿Cómo quedaría yo si me lo hiciese, ¿no? Es una pregunta que yo me planteaba bastantes veces, pero nunca llegas a dar ese paso por miedo o por lo que estábamos comentando, ¿cuál será el resultado? Buscas información en varios sitios, internet, al final decides pues ir a profesionales, en este caso el doctor Vallés. Todas las dudas que yo podía tener vine aquí, conversé con él, todas las dudas que yo tenía se las pregunté, me las resolvió, me quedé mucho más tranquila, la verdad. Preguntas varias, o sea, yo creo que nos podemos hacer un montón de preguntas. ¿Qué se suele preguntar en esa primera visita? Es decir, por resumir un poquito, ¿tú sientes que ha llegado el momento al menos de coger una información profesional, no solamente las búsquedas en internet, que para hacernos una idea está muy bien, o comentarios o redes sociales, sino que dices, ya, tengo dudas concretas que quiero que un profesional me resuelva, ¿no? Entonces llegas a consulta y ¿qué dudas planteas?
Pues cómo sería, si por ejemplo yo quería un tipo de nariz, pues sí se podría hacer ese tipo de nariz. ¿Cuánto duraría una operación? ¿Qué tipo de anestesia? El posoperatorio. Yo trabajo cara al público con pacientes también. ¿Cuánto duraría? Si tendría la cara inflamada, si no la tendría, si saldría hematomas. ¿Cuánto duraría eso? Si llevaría, como ha explicado antes el doctor Vallés, pues a lo mejor antiguamente pues se aplicaba a lo mejor una escayola, ahora es un poco más cookie, ¿no? Por así decirlo, no se nota tanto. Todo eso son muchas preguntas, ¿no? que no te pueden resolver por internet, te lo tiene que hacer un profesional. Entonces vamos a entrar en materia, ¿no? Es decir, llega el paciente, doctor, y bueno, expone el caso, y como nosotros insistimos siempre mucho, tanto en las llamadas de teléfono como en las consultas a través de redes sociales o en cada post de información que ponemos, ¿no? Cada caso es único. Y además el equipo es multidisciplinar, se aborda desde todas las perspectivas para conseguir el resultado único. Por eso, pues por ejemplo, un presupuesto no se puede dar por teléfono sin estudiar el caso concreto. Entonces, una vez llega la paciente y plantea cómo voy a quedar, ¿cómo se le dice desde aquí, desde consulta, cómo va a quedar? Bueno, obviamente hay que ver al paciente y hay que ver sus expectativas. Hay narices fáciles y narices menos fáciles o difíciles. Y luego, en general, aunque la técnica de rinoplastia es compleja, es muy técnica, es milimétrica, pero luego se da una limitación fundamental que es el tipo de piel que tiene el paciente. Entonces, por ejemplo, conviene acotar muy bien las expectativas, porque al final si no se acotan las expectativas da igual que tú hayas hecho bien la técnica, el paciente va a estar contento y eso es un hándicap. Pero sí que en rinoplastia la limitación fundamental es la piel. Es muy difícil conseguir una nariz definida, unas líneas definidas, unas transiciones muy definidas en pacientes con pieles gruesas, porque al final nosotros trabajamos sobre el esqueleto de la nariz, es decir, el esqueleto tanto óseo como cartilaginoso, es lo que esculpimos y lo que modelamos, y luego la piel se adapta. Hay técnicas para definir las puntas en pacientes con pieles gruesas, etcétera, pero es más complejo. Y luego estos pacientes, por ejemplo, tienen posoperatorios mucho más largos, la piel se inflama y se dematiza mucho más y tardan muchos meses, muchas veces, en que disminuya la inflamación. Entonces, todas estas cosas, todos estos pequeños tips o hándicaps hay que explicárselos a los pacientes, especialmente a los pacientes con pieles gruesas. Hay pacientes, como es el caso de Amalia, que es un paciente perfecto para una rinoplastia, ¿vale? Una piel fina, una piel media fina, una nariz con jiba, es decir, la mayoría de pacientes vienen porque no les gusta la jiba, no les gusta el caballete. Ella tenía una punta bien definida, solo que tenía lo que nosotros llamamos una punta dinámica, es decir, que cuando sonríe se le cae por falta de soporte del tabique. Eso supuso un hándicap porque en ella decidimos... Muchos pacientes también vienen y dicen, no, yo solo quiero esto, ¿no? Y un poco fue el caso de Amalia, y ahí quizá yo debí convencerla desde el principio de que a lo mejor no era lo correcto, pero bueno, tampoco pasó nada. Hicimos en 2 veces lo que se pudo haber hecho en una, pero da igual porque en su caso concreto además lo hicimos con anestesia local, con lo cual fue muy llevadero. Otra de las preguntas, ¿no? El miedo a la anestesia general. Acabamos de ver que se puede hacer también con anestesia local, insistiendo quizá pues en el tipo de paciente, en el tipo de piel, bueno, la recomendación. ¿Y hay simulación? Es decir, ¿nos podemos hacer una idea como pacientes, una idea al menos de cuál puede ser el resultado? A ver, hoy en día hay tecnología para hacer simulaciones incluso en 3D, lo que pasa que a mí personalmente no me acaban de gustar, tampoco aportan mucho. Al final, con la simulación 2D, que es la que nosotros hacemos, con softwares relativamente sencillos, más sencillos incluso que Photoshop, lo que tratamos es de definir sobre todo el perfil, la perfiloplastia, es decir, cómo va a quedar el dorso, si es un dorso más recto o un dorso más curvo, porque el paciente quiere más curvita en la nariz, etcétera, la proyección y la rotación de la punta. Eso perfectamente se puede hacer en 2D y con eso tenemos una idea de lo que quiere el paciente. Y con eso nosotros ya podemos diseñar las técnicas para conseguirlo. Entonces, nosotros cuando el paciente viene a primera visita, les tomamos unas fotos de frente-perfil y sobre todo trabajamos con el perfil, que es lo que va a dar más información. Y cuando te imaginas cómo es el perfil, pues te imaginas cómo es el frente. Normalmente, salvo que sean narices que están torcidas o narices puntas muy gruesas, que se llaman bulbosas, normalmente el frente no cambia tanto.
no cambia tanto. Y esto, pues, muchos pacientes dicen, me da miedo y me reconoceré. En fin, de frente el paciente no suele tener ningún problema. Lo que cambia es el perfil, y si se planifica bien y se hace bien, es para mejorar infinitamente. Es decir, y cuando hablamos, por ejemplo, como ella comentaba, pues claro, cada persona tiene su trabajo, su idiosincrasia y necesita pues, una orientación de cuánto puede durar el procedimiento, ¿no? En líneas generales, insistiendo mucho en que hay que estudiar cada caso, pero en líneas generales, ¿cuánto puede durar? Y luego nos cuentas cómo fue el tuyo. Bueno, el paciente tipo, el prototipo de paciente es un paciente en el que se decide hacer una rinoplastia que llamamos estructural. Luego, si quieres, hablamos de los diferentes términos que al final a veces se confunden, pero bueno, es un paciente en el que operamos dorso. El dorso es esta parte de la nariz, la punta y el tabique nasal. Entonces, estos pacientes en general se operan con anestesia general. Pero también hay pacientes o muchos pacientes que operamos con anestesia localización, o a veces incluso con anestesia local solo, como puede ser el caso de Amalia. La verdad es que nosotros hacemos muchas otras técnicas en la cara o en la boca con sedación o con anestesia local. Y realmente, tradicionalmente, la rinoplastia siempre ha sido con anestesia general. Pero al final, por ejemplo, cuando haces una rinoplastia de punta, centrada en la punta, es decir, tú duermes bien la punta nasal y está todo muy circunscrito en la punta. No hace falta dormir a un paciente entero para trabajar en la punta, sobre un área anatómica de centímetros cuadrados. No es necesario. Pero es que además muchas veces ni siquiera es necesario cuando trabajas el hueso. Es decir, nosotros los cirujanos maxilofaciales que estamos muy acostumbrados a trabajar con el hueso, con los maxilares, etcétera, pues hacemos también muchas cosas con sedación. Venimos durante años haciendo muchas cosas con sedación en cirugía oral, etcétera. Y entonces para hacer la osteotomía de los huesos propios o incluso para el tabique no es necesaria una anestesia general. Sin embargo, la anestesia general siempre es más cómoda en general para el paciente, porque muchos pacientes dicen que no se quieren enterar de nada. Con una buena sedación el paciente no se entera de nada, pero puede haber un componente psicológico, que el paciente se decante más por la anestesia general, o al revés. Hay pacientes que les da miedo la anestesia general, ¿no? Y esto de meterse a un quirófano, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, se le oferta las dos vías y el paciente al final decide. Pero que es mucho más asequible, o por lo menos es más variable, no es tan estricto como antes. ¿La necesidad o no de hospitalización va de la mano de esa anestesia general o depende de otros factores? Bueno, depende. A ver, se puede hacer una anestesia general haciendo cirugía ambulatoria, es decir, operar por la mañana, el paciente a mediodía o por la tarde se va a casa. No hace falta ingresar en el hospital, ni mucho menos, es decir, ni muchísimo menos. No, la anestesia general pues, simplemente es por comodidad del paciente, lo que el paciente decida. Si a nosotros nos preguntas cómo prefiere un cirujano operar, con el paciente dormido entero. Al final es más sencillo, ¿no? El paciente está más tranquilo y tú estás trabajando a tu marcha. Pero se pueden hacer pequeños, por ejemplo, retoques o pequeñas cirugías, o el caso de Amalia que se hizo en 2 tiempos, o luego sí que hacer alguna reentrada, algún pequeño retoque que muchas veces se hacen. Pues no hay ningún problema, no hace falta que el paciente se duerma entero, sobre todo porque eso también tiene un gasto añadido. Operarse con anestesia general tiene un gasto añadido que muchas veces en el quirófano ambulante pues no se da. Entonces, bueno, son muchos factores que hay que analizar en cada caso y se toma la decisión sin más. Y hablando de tiempos, que decíamos, ¿no? Ya que trabaja de cara al público, bueno, uno decide, da el paso, decide, la realizamos cuando, por ejemplo, en tu caso, volviste a ver, es decir, empezaste a verte de forma normal y para poder trabajar normal. Y ahora hablaremos si necesitamos tener en cuenta consideraciones concretas en el posoperatorio, porque pues yo creo que también la gente se lo puede preguntar, ¿no? ¿Me tengo que coger una baja? ¿No me la tengo que coger? ¿Qué tengo que hacer? Yo en mi caso no me la cogí, creo que me incorporé a trabajar a los 2-3 días porque me pilló de por medio fin de semana, me cogí un día y el lunes ya estaba trabajando, con lo cual súper bien, totalmente indoloro, cosa que eso me asustaba bastante, pensaba que sí que me iba a doler y no, para mi sorpresa no me dolió absolutamente nada, respiraba bien, sí que pues a lo mejor te puede salir un hematoma a nivel de los ojos, la nariz un poquito, se te hincha, tienes ahí un poco de hinchazón hasta que va rebajando. Por lo general, bien, una semanita, 10 días es lo que te puede durar. En mi caso fue lo que me duró unos 7 días aproximadamente y ya está. ¿Qué es lo que suele tardar en retirar la férula? Cualquier posoperatorio de cualquier cosa dura 7 días. O sea, el cuerpo necesita
3-4 días de reacción inflamatoria. Al paciente yo siempre le digo lo mismo, me gusta decirle, el cuerpo para repararse, el tejido para repararse, primero se ha de inflamar. Ese periodo inflamatorio dura 3-4 días, 3-4 días de subida, 3-4 días de bajada. El paciente viene aquí a los 7 días a retirar las férulas, los puntos, etc. Y el paciente está desinflamado. Obviamente está todo muy recién, está todo muy tierno. Puede haber, tú retiras la férula y hay pacientes que están genial, otros a lo mejor pues han tenido un postoperatorio un poco más, pero en general el paciente a los 7 días está bien, solo que está reciente, está tierno. El paciente sobre todo al principio, claro, tiene la zona sensible, el paciente tiene miedo de tocarse, como lleva una semana sin mover, tiene un poco que adaptarse a recuperar la expresión, a moverse sin problema, a tocarse sin problema. Pero es lo normal. Entonces, si el paciente quiere estar perfecto, pues a lo mejor dice, no, yo es que, no sé, trabajo, en fin, yo hasta que no esté perfecto o perfecta, no, ¿cuánto tiempo? Pues hombre, yo te diría, pues depende del tipo de rinoplastia, del tipo de paciente, pero yo te diría, para no pillarme los dedos, un mes. Tú quieres estar perfecto, perfecta, un mes. Quieres estar haciendo vida, o sea, trabajar, incorporarte a tu vida laboral con los aposititos porque no te importa que te vean, o en el caso de Amalia, no sé si coincidió en la pandemia, ¿no? Que llevabas la mascarilla, etcétera. Mascarilla. Bueno, es decir, esto es como todo. Es decir, hay pacientes, si quieren que te vean perfecto, pues, en fin, si no te importa, voy a poder trabajar, ¿en qué trabajas? ¿No? ¿En qué trabajas? Lo primero, pues hombre, no conviene al principio de hacer esfuerzos, levantar pesos, bajar la cabeza por debajo del nivel del corazón, en fin, cosas de sentido común que no se le recomiendan al paciente. Pero trabajar, por ejemplo, frente a un ordenador, pues lo puedes hacer desde el día 1, como aquel que dice. De todas formas, hay que diferenciar también, en general, aunque todas las rinoplastias suelen ser estructurales, es decir, de todo, hay rinoplastias muchas veces que solo son de punta. ¿Vale? Es decir, el mayor postoperatorio de la rinoplastia viene dado por cortar o romper los huesos nasales. Es decir, bien porque has quitado la giba y luego hecho si eso luego cogemos el cráneo y lo explicamos un poquito. Por eso es interesante que lo vean, pero decir que hay rinoplastias que no tocas nada de hueso o simplemente limas un poco el hueso, lo pules un poquito, entonces no hay osteotomías, entonces el postoperatorio es muy light, porque no hay hematomas y ya está. Es decir, todo el postoperatorio viene en la punta. ¿Y puede cambiar también en función del tipo de rinoplastia? Porque ahora, bueno, la palabra rinoplastia parece que tiene que ir de la mano de la palabra ultrasónica, ¿no? Al menos lo vemos en publicidad, lo vemos en muchos compañeros, rinoplastia ultrasónica todo el rato. O si es abierta o cerrada, ¿no? A lo mejor eso también ayuda, o el postoperatorio es más ligero, más llevadero, no sé. Sí, mucha gente viene porque ha mirado en internet y dice, no, pero me la va a hacer usted ultrasónica porque he visto que se inflama menos, he visto que como que al final que es un poco magia, ¿no? el ultrasonido. Yo siempre explico lo mismo, es decir, el ultrasonido hace referencia a la técnica o el instrumento con el que cortas el hueso, que es un paso de los 100 pasos que puede tener una rinoplastia. Entonces, no depende tanto del uso del ultrasonido, sino que depende más de cómo tratas el tejido, cómo despegas todo el tejido, pues en fin, que sea de una forma limpia para que no aparezcan hematomas. Más allá del ultrasonido o el piezotomo, que es como se llama. Aún así, el ultrasonido pues, ofrece ventajas respecto a otras técnicas, pero no quiere decir que, yo qué sé, que si tú haces una cirugía descuidada, por decirlo de alguna forma, y uses el ultrasonido, el paciente va a estar estupendo. No. Y de la misma forma que si haces una cirugía muy cuidada, muy técnica, muy limpia, y no usas el ultrasonido y utilizas otro sistema para cortar los huesos, el paciente va a tener un postoperatorio también impecable. Grandes cirujanos rinoplásticos que yo admiro no usan el ultrasonido, y otros a los que también admiro pues sí que utilizan el ultrasonido. Entonces, el ultrasonido, pues bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Y al final es como todo, cada cirujano escoge su técnica y al final la repite y la hace porque se siente cómodo con ella. Pero sí que es verdad que es como en su día la palabra láser, ¿no? El ultrasonido, rinoplastia ultrasónica suena muy pomposo, y es muy marketingiano, ¿no? Al final sí que es verdad que una buena técnica produce menos hematoma, menos edema, etcétera, etcétera, pero no es verdad que siendo solo ultrasónica, puede ser de más formas. Lo que sí que es muy importante es si es abierta o cerrada, más que si es ultrasónica o no.
¿vale? Es decir, por lo menos para mí y en mi experiencia. Es decir, no pasa nada porque sea abierta, ¿vale? Entre abierta y cerrada es un cortecito en la columela, que Amalia lo lleva y no se le nota, no se nota apenas. no se nota la cicatriz apenas. Apenas quiere decir que a veces sí que se nota o se puede notar. Y claro, para la gran mayoría de cirujanos es mucho mejor hacerla abierta, incluso para mí, que llevo haciendo rinoplastias desde el 2009 o 2010, que empezamos haciendo las primeras, que las hacíamos cerradas, porque yo aprendí técnicas de rinoplastia con el doctor García Roig, que es otorrino, y los otorrinos, y en general, y muchos cirujanos plásticos, se hacían cerradas, se hacían antes, por lo menos la escuela europea, y luego, bueno, en Estados Unidos sí que la rinoplastia abierta, pues como que la escuela era más en Dallas, en Estados Unidos, etc. Pero bueno, lo que quiero decir es que sí que hay diferencia entre la rinoplastia abierta y la rinoplastia cerrada. Es decir, al final, para el cirujano es más fácil abrirla porque tiene más control tridimensional de todas las estructuras, es más fácil dar las suturas, es más fácil seguir todos los pasos, pero es verdad que cuando se hace cerrada, y puedes hacer exactamente los mismos pasos cerradas, solo que es más difícil, la recuperación es más rápida. La recuperación es más rápida porque la piel se inflama menos y se desinflama más rápido. ¿Y hay algunas condiciones especiales del paciente para decidirse por una o por otra? ¿O? Sí, a ver, cuando hay que hacer mucho trabajo de tabique, cuando hay que hacer mucho trabajo de punta, generalmente yo me inclino más por hacerla abierta. Porque es más fácil centrar una nariz desviada, es más fácil poner un injerto en la parte más baja del tabique cuando se necesita, como fue el caso de Amalia. Entonces, es más fácil hacerlo abierta, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, pues muchas rinoplastias también se empiezan cerradas y acaban abiertas, ¿vale? Es decir, a mí me gusta empezarlas cerradas y hay veces, o muchas veces lo tengo claro, es decir, no tengo ningún interés en pensar que se puede complicar y se vaya a abrir, y directamente la abres y tú vas claro con lo que quieres hacer y listo. Pero, en mi experiencia, siempre que se pueda hacer cerrada, el paciente va a ganar, seguro, seguro. Luego, otra cosa que algunos pacientes preguntan, porque han mirado mucho por internet, es sobre la rinoplastia preservativa o de preservación. Aunque está descrito hace muchos años, pero es verdad que también se ha puesto muy de moda en los últimos años. La rinoplastia de preservación hace referencia a que tú tienes dos formas de modificar el dorso de la nariz. Tú puedes, como en el caso de Amalia, quitar la giba y luego, claro, cuando tú imagínate que la pirámide se llama así porque es una pirámide nasal, es decir, tú tienes la giba, quitas la giba, que es la parte de hueso, ¿no?, que hace como pues eso, el caballete, y entonces esto queda plano, pero queda ancho, queda abierto, ¿vale? Entonces, para que tome esa forma otra vez redondeada, lo que se hacen son las osteotomías laterales. Hay dos formas de quitar una giba. Si eliminamos el caballete desde aquí, esta parte del hueso, que es lo que le hicimos a Amalia, esta parte del hueso se queda ancha y se queda abierta, porque tú has quitado como la tapa de esa pirámide, la cúpula. Entonces lo que se hace, que es lo que hablábamos que se hace con ultrasonido, es las osteotomías laterales, es decir, tú el hueso, que aquí queda abierto, el hueso este, que son unas láminas de hueso, tú lo cortas por aquí, y en la base de la pirámide, y lo cierras, ¿no? Entonces haces como una pirámide más pequeña. Eso es la gibectomía o la cirugía de dorso clásica y convencional. La de preservación lo que hace es lo mismo, pero de otra forma. Lo que hace es quitar hueso de la base y hundir la giba, para que lo entiendas, ¿sabes? Entonces, por eso se llama de preservación, porque preserva lo que es el dorso del paciente y lo que hace es cirugía en la base, quitando de aquí unas cuñas, y lo que hace es hundirla, quitando el tabique, porque claro, todo eso viene soportado por el tabique desde dentro. Entonces quitas una cuña de tabique y rompes o osteotomizas todo el dorso y lo hundes. Eso se llama de preservación. Eso en cualquier congreso o curso también es súper debatido, igual que la rinoplastia abierta, cerrada, ultrasónica, no, preservación o no. Bueno, pues, ¿cuál es el status quo de la preservación? Hay autores o hay cirujanos que todo lo hacen con preservación y un poco que su escuela es de preservación y venden la preservación, es decir, tanto a sus pacientes como a sus colegas.
y lo hacen muy bien porque tienen mucha experiencia, otros pacientes que no hacen preservación, es decir, o sí o no. Es decir, no es una técnica que hagas de cuando en cuando, etc. Puedes hacerla. Pero bueno, los que defienden la preservación, pues bueno, que es más conservadora, que puede quedar más natural, etc. Depende. En mi experiencia no tiene por qué. Y los que no defienden la preservación es que hay muchos dorsos que son anchos o muchos dorsos que solo con hundir el dorso no sacas la definición, por ejemplo, en narices más étnicas, más negroides, más anchas, no sirve la preservación. A lo mejor para pacientes más anglosajones o pacientes, en fin, más mediterráneos, puede ser, pero en general para otro tipo de pacientes no. Entonces no sirve para todos los pacientes, sin embargo la otra técnica sí que pudiera servir para otros pacientes. Y bien hecha, la de no preservación, la clásica. Entonces bien hecha tampoco supone ningún problema. Entonces bueno, son aspectos técnicos que a veces preguntan los pacientes, pues les explicas y ya está. Esto nos da, pues, nos reafirma que la medicina, pese a que es ciencia, no es algo exacto, ¿no? No es una ciencia exacta como la física, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces en terapias, es decir, en el tratamiento con el paciente, yo creo que al final el terapeuta de la sanidad, es decir, sea el profesional de sanidad que sea, lo que utiliza son todas las herramientas que tiene a su alcance para el beneficio del paciente concreto que le viene. Es decir, al final, para mí es muy importante remarcar que no te viene una nariz, te viene Amalia, con toda pues, su idiosincrasia, ¿no? Es decir, con el tipo de piel que tiene, con las necesidades que te está transmitiendo. Y eso es muy importante, ¿no? A la hora de plasmar de forma personal el tratamiento. Y eso es algo que, bueno, a mí me gusta decir que aquí en Cirugía Facial Benidorm pues se intenta, no, se consigue, ¿no? Con cada paciente, no son números, son personas, y con ese equipo multidisciplinar que comentamos al principio de cara, boca y cuello, que siendo pioneros aquí en la zona, se trata de mejorar, ¿no? de ofrecer lo mejor que sabemos, aunque sepamos 1000 técnicas distintas, la mejor que se adapte a tus necesidades. Y voy a volver un poquito a tu caso en concreto, porque sí que bien es cierto que somos un poco vecinos, ¿no? Que estabas buscando información por internet, viniste a preguntar y bueno, la sensación es ese paso definitivo, ¿no? que decíamos al principio. Cuéntanos un poquito más. Yo tenía, a ver, para mí eran 3 factores fundamentales, ¿no? El estar preparada. Yo pienso que para una cirugía tienes que estar preparada, no física y psicológicamente, también es muy importante. Piensa que tu rostro va a cambiar, o sea, llevas X años, ¿no? Con ese rostro, que quieres ese cambio, pero no sabes realmente cómo vas a quedar, ¿no? Piensas que vas a quedar bien, quieres quedar perfecta, ¿no? Por así decirlo, para ti, ¿no? Tú te visualizas de una forma. Antes hemos comentado la simulación, ¿no? Cómo queda un antes y un después. Para mí eso fue súper importante. Lo visualizas en tu cabeza, pero no es lo mismo ver en una imagen un antes y un después. ¿Cómo puede ser el final, ¿no? El resultado final. El resultado final, por así decirlo. Eso para mí fue un punto muy clave. El estar preparada, pues eso, físicamente, psicológicamente era mi momento, económicamente es muy importante también. En ese momento lo tenía y junto a las respuestas del doctor Vallés de las dudas que yo tenía para resolver, fue como ahora sí. Entonces pienso que cada uno tiene que buscar el momento adecuado. Son varios factores que para mí eran imprescindibles y se dio. El ver resultados, por ejemplo, en redes sociales, para mí, eso a mí sí que me ayudó, el ver antes y después de otros casos. Tuve la ocasión también de hablar con pacientes que habían estado tanto aquí como en otros sitios, de ver el resultado pues, final también, ¿no? Conocer esas personas de antes y después de una operación, es decir, ¿por qué yo no? O sea, ahora, ¿sí? Claro, a mí me gusta también mucho cuando hacer hincapié en el acompañamiento. Es decir, muchas veces el doctor Vallés habla de que al final es una clínica y son unos profesionales de proximidad que viven en la zona. Es decir, entonces cuando sales de la intervención y te vas a tu casa, hay un teléfono, ¿no? que una compañera lo lleva y donde se puede llamar a la hora que sea
para poder pues, Correcto. ¿no? comentar qué está ocurriendo, si es que está ocurriendo algo, o a lo mejor Sí, no se llama, ¿no? Cualquier necesidad que tienes o que tienes alguna duda, o mira, pues esto no me lo veo o me puede doler, puedes llamar a ese teléfono que te van a resolver esas dudas, te van a ayudar, o sea, están ahí para ayudarte y lo hacen realmente. Y el seguimiento, es decir, hemos dicho que más o menos, como mucho, para no pisarnos los dedos, a un mes de la intervención de una persona ya se puede ver y hacer vida completamente normal. ¿Qué más fases hay? ¿Hay un seguimiento pautado? Yo es que en mi caso realmente hice vida normal en muy poco tiempo. Ya lo he comentado antes que mi miedo era tener dolor, pasarlo mal, ni una cosa ni la otra. Enseguida, la verdad que en muy poco tiempo, una semana, 10 días aproximadamente, ya había bajado la inflamación, no tenía tanto hematoma. Bueno, siempre te ayudas con un poquito de maquillaje, ¿no? Cara al público, cara a los pacientes. Se hace la intervención a la semana, que decía el doctor Batllés, que es el proceso natural del cuerpo para responder, ¿no? a esa... Retiramos férula. Exacto, retiramos la férula. Férula sutura. Viene un poco al mes, ¿no? Hacemos las fotos también del después, el control, que son súper importantes en redes. Muy importantes. Para que una persona pueda ver todo el proceso, por eso pedimos siempre permiso. Te ayuda, para a mí me ayuda. colgarlos. Claro, ¿no? Y también imagino ver que este especialista hace rinoplastias. No tiene una rinoplastia. Al mes, semana al mes, 3 meses, 6 meses y el año. Eso es un ya. poco... A ver, depende, porque vienen pacientes de fuera, que no es necesario que vengan a los 3 meses si no quieren. Muchos pacientes que estamos en contacto por Skype o lo que sea, es decir, que no es estrictamente necesario. Pero bueno, obviamente la de la semana para retirar puntos y férula, y luego la del año, un poco como esté la nariz al año, es cómo se va a quedar el resto de la vida, ¿no? Entonces el control del año, sobre todo en esos pacientes que tardan más en desinflamarse, que no es el caso de Amalia, pero puntas más gruesas, pieles más gruesas, esos tardan al mes, no están todavía, no están y tardan meses. Entonces normalmente siempre decimos que al año, o sea que hasta un año puede evolucionar la nariz, y como queda al año es como puede quedar ya definitivamente. Que comentábamos que en el caso de ella todavía no hace un año. No. El resultado es espectacular, vamos. Yo estoy súper contenta. En septiembre, ¿no? Era el año, Estoy ya, prácticamente. contentísima. Bueno, pues yo, por mi parte, agradecerte de nuevo, que sé que estas cosas siempre cuestan un poquito. Un poco. Y nada, y es un placer para nosotros, sobre todo de cara a posibles personas que yo creo que les hemos ayudado a disipar dudas, a ver que es algo real, que vamos, que te puedo tocar. Sí, no, totalmente. y que bueno, que muchas veces pues para eso sirven también las redes sociales, ¿no? Pues para acercar un poquito la realidad a gente que tiene esas necesidades. Así que... Nada, pues bueno, decirle a los pacientes que puedan estar interesados, ¿no? Que hoy en día una rinoplastia es una técnica muy sencilla, muy segura. Son técnicas que podemos estar haciendo en 2 horas. En 2 horas hemos cambiado la estructura de toda la nariz. De posoperatorios son posoperatorios muy asequibles, muy asequibles. Y que la rinoplastia moderna ha venido para quedarse. Es decir, no tiene nada que ver en cómo se operaban antes, absolutamente nada. Así que nada, todo el que esté interesado, pues le animo a que llame, a que coja una consulta y solventamos las dudas que después de esta se puedan haber quedado, que serán pocas. Muy bien, pues nada, gracias a los dos.